Primero, antes de empezar con la clase, les voy a contar por qué habilité las demás solapas del aula virtual. Vieron que nosotros le dimos una encuesta y algunas personas en esa encuesta pusieron que no les da el tiempo para ver el material y así y diferentes cosas. Entonces, lo que me decían era que habilitemos antes las solapas y es lo que hice. Habilité antes las solapas. Fíjense que acá tenemos la unidad 7 que le puse colorcito porque es la unidad que estamos trabajando esta semana. Pero también tienen habilitada la unidad 8 con sus videos complementarios y su material de lectura. Y también tienen habilitada la unidad 9 con sus videos complementarios y su material de lectura. Tienen habilitadas todas las unidades excepto la 10, que es la última, que la quiero modificar un poquito y por eso no la habilité. Pero después la 7, que es la que estamos ahora, le puse acá, ven que dice semana del 9 al... quise poner del 9 de octubre al 13, ¿sí? Después la semana 8 es del 16 de octubre al 20 y la 9 es la que vamos a trabajar del 23 de octubre al 27. Entonces, esta semana, a la de esta semana le puse colorcito, ¿ven? Que tiene un colorcito ahí, porque es la que vamos a trabajar ahora, que tienen habilitado los videos complementarios. ¿Está bien? Así que nada, como pusieron eso en la encuesta, yo agarré y dije, bueno, habilitos todas para que si pueden ir viendo los videos complementarios de las otras unidades, lo van viendo. ¿Está bien? O tienen más tiempo para verlas. ¿Vero? Sí, una consulta. Sí, Yo no pude hacer la encuesta porque me quise meter y como sí. el teléfono no era mío, entonces la cuenta mía de Gmail no está grabada acá. Entonces no me dejó entrar. Ok. Y además, ¿te acordás que yo te comenté que, que vos tenías el mail de mi hermana? Porque se ve que Sí. cuando yo me anoté, no me podía anotar, se anotó mi hermana y anotó el mail de ella. Sí, pero después te agregamos o no. No, no sé si me agregaste, porque no me llega nada a mí. Ay, la puta. No, ahora ya no llega más nada porque no estoy mandando más. Eh, Ah, pero ¿por qué no te deja, por vos decís, por qué no te deja entrar a la no de sé, Soala? me meto, viste que te dice que tenés que meterte en la cuenta de Google Mm. y el teléfono no es la cuenta mía, la misma de Gmail y eso. ¿Pero es una cuenta Entonces, de Google alguna, cualquiera? sí, no me Sí, deja entrar. te tendría que dejar. Igual después me fijo a ver si la configuración tiene algo raro. Y si tiene algo raro, lo modifico. No te preocupes. Bueno, Sí, perfecto, y después volví a probar más a fin de perfecto. semana, más cerca del fin de semana volví a probar. Yo me fijo Bueno, a ver si tiene algo raro de configuración o algo de eso. bueno, y bueno, listo. ¿Qué? Dale, dale, decime. No, 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 ya está, ya está. Ah, bueno, eso les iba a decir. Fíjense que en la primer parte del aula virtual tienen esta encuesta obligatoria que necesito que la respondan, ¿sí? Por esto mismo, porque me proponen cosas, porque pueden decir cómo están yendo con las clases para que nosotros podamos mejorar. Eh, si ustedes responden, tómense 5 minutitos, entren acá, o también se las mandé a algunas personas hace 2 semanas más o menos por mail. eh, Se toman 5 minutitos para responder qué es lo que más les cuesta, si trabajan, si no trabajan, porque todo eso a nosotros nos sirve para mejorar, ¿sí? Todo eso nos sirve para saber quién está ahí del otro lado, porque son un montón, entonces a veces no podemos prestar atención a uno por uno o una por una, y lo que vamos a hacer lo que hacemos en esa encuesta es entender quién está del otro lado y qué les es difícil, qué les es menos difícil, cómo se organizan y demás para nosotros poder mejorar. Entonces, si pueden responder esa encuesta sería hermoso, hermoso. Bien, dicho esto de las unidades, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy tenemos una clase un poquito más pesadita que las clases anteriores, pero una clase que van a ver que es interesante, ¿no? Por más que sea bastante y que después ustedes digan, oh, pero van a ver que llega a ser interesante. Hoy vamos a charlar sobre el metabolismo. ¿Se acuerdan lo que era el metabolismo? Las reacciones que suceden en nuestro cuerpo y permiten que nosotros funcionemos, las reacciones químicas. Pero vamos a hablar específicamente del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí?
¿Qué reacciones? Esas son las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo y permiten que nosotros funcionemos, pero en este caso vamos a hacer hincapié en la clase de hoy en los hidratos de carbono. No en cualquier biomolécula, ¿sí? En los hidratos de carbono, el metabolismo de los hidratos de carbono, las reacciones químicas que involucran a los hidratos de carbono, ¿sí? Y que permiten que nosotros funcionemos. Después, la clase que viene, vamos a hablar de los lípidos. La otra vamos a hablar de las proteínas. Y la otra vamos a hablar de todo junto. Entonces vamos a ir clase a clase viendo el metabolismo de las diferentes biomoléculas. Pero para esto necesitamos hablar de unas hormonas que son muy importantes en nuestro cuerpo. Imagínense que nosotros comemos algún alimento, se digiere, se absorbe, y lo que va a suceder es que va a aumentar la concentración de glucosa en la sangre. Cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, hay un tejido, que es el páncreas, que libera una hormona que es la insulina. Esto sucede siempre que funcionemos bien, ¿no? Que tengamos salud. Al aumentar la glucemia, el páncreas libera esta hormona que es la insulina. Las hormonas lo que hacen es llevar un mensaje por el cuerpo. ¿Cuál es el mensaje de la insulina? Hey, fíjense, porque hay un montón de glucosa en la sangre. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando disminuye la glucosa en la sangre, la glucemia? Cuando disminuye la glucemia, que es la concentración de glucosa en la sangre, este mismo tejido, que es el páncreas, libera una hormona distinta, que es el glucagón. El glucagón es otra hormona, pero que lleva otro mensaje a nuestro cuerpo. El glucagón le dice a nuestros tejidos, a nuestros órganos, hey, fíjense, porque hay poquita glucosa en la sangre. Entonces, esas dos hormonas llevan distintos mensajes. La insulina le avisa a los tejidos que tenemos un montón de glucosa en la sangre, mientras que el glucagón le avisa a los tejidos que tenemos poquita glucosa en la sangre. ¿Está bien? Ahora, esto va a generar un efecto en los tejidos. ¿Cómo se genera ese efecto? Imagínense que tenemos una célula de alguno de los tejidos de nuestro cuerpo. Tenemos una célula de nuestro cuerpo. Esas células en la membrana tienen receptores. ¿Qué significa un receptor o qué es un receptor? Un receptor es una proteína que está en la membrana de las células. Nosotros tenemos receptores para insulina y receptores para glucagón. Entonces, ¿cómo sucede esto? La insulina interacciona con su receptor y genera un efecto en el interior de la célula. Por otro lado, el glucagón interacciona con su receptor y genera un efecto dentro de la célula. Entonces, las hormonas llevan un mensaje y generan un efecto en las diferentes células. Un efecto que está relacionado con el metabolismo. Eso quiero que quede claro. Entonces, vamos de vuelta. Al aumentar la glucosa o disminuir la glucosa en la sangre, el páncreas libera insulina o libera glucagón, que llevan un mensaje por el cuerpo. Y gracias a los receptores en las membranas de las células, la insulina y el glucagón generan un efecto en las células. ¿Saben a qué me refiero con efecto? ¿Saben a qué me refiero con efecto? Me refiero a que algunas vías se activan y otras se inactivan, dependiendo qué hormona esté actuando. Cuando actúa la insulina, algunas vías se activan y otras no, y cuando actúa el glucagón, algunas vías se activan y otras no. Entonces, ese es el efecto, un efecto metabólico. La insulina y el glucagón generan un efecto metabólico en las diferentes células. Hacen que se activen algunas vías metabólicas y hacen que otras no se activen. Hoy
en esta clase de este día hermoso que tenemos acá, vamos a trabajar con los efectos de la insulina. ¿Qué efectos tiene la insulina o qué efectos genera la insulina en nuestras células? ¿Qué vías se activan y qué vías no se activan cuando la insulina actúa en nuestras células? Cuando aumenta la glucosa en la sangre. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con eso. En el videíto complementario, ustedes tienen la otra parte. ¿Qué pasa cuando disminuye la glucemia? ¿Sí? Pero hoy vamos a trabajar con esta parte de arriba. ¿Qué pasa cuando aumenta la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre? Y el páncreas libera insulina. La insulina genera un efecto. ¿Qué efecto genera la insulina? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué efecto genera la insulina en nuestras células? ¿Sí? ¿Qué efecto metabólico genera la insulina en nuestras células? ¿Está bien? Bueno. Bueno, espero que esté bien. Ahora, vamos a comenzar desde donde dejamos la clase pasada, que vimos el proceso digestivo. ¿Sí? La clase pasada hablamos del proceso digestivo. Cuando digerimos los hidratos de carbono, generamos monosacáridos, por ejemplo, la glucosa. Cuando la glucosa llega a las células del intestino, esos monosacáridos, esa glucosa es absorbida y pasa al torrente sanguíneo. La glucosa viaja por el torrente sanguíneo. La glucosa viaja por el torrente sanguíneo, ¿sí? Hasta llegar a las diferentes células. Pero de alguna manera esa glucosa que está en la sangre tiene que entrar a las células. Para que la glucosa que está en la sangre entre a las células, vamos a tener distintos transportadores, distintas proteínas. Esas proteínas permiten que la glucosa entre a las células, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos la glucosa entra a la sangre, pero de alguna manera tiene que entrar a la célula. ¿Cómo va a ingresar a la célula? Es lo que vamos a ver a continuación. Una vez que la glucosa entra a la célula, después vamos a ver qué pasa en el interior de las células con esa glucosa. Pero para saber, para que entre, tenemos que ver cómo entra. Cómo la glucosa se manda desde la sangre hacia el interior de las células. En esta situación, cuando comemos un alimento que tiene hidratos de carbono, la glucosa pasa a la sangre, aumenta la cantidad de glucosa en sangre, aumenta la glucemia y hace que el páncreas libere insulina. En esa situación estamos. Comemos un alimento, por ejemplo un arroz, se digiere. Las glucosas son absorbidas, pasan a la sangre. En la sangre aumenta la cantidad de glucosa, el páncreas libera insulina. Y esas glucosas van a entrar hacia el interior de las células, pero para eso necesitamos unas cositas, unas proteínas que se llaman transportadores de glucosa. Y ahora, en lo que sigue de la clase, vamos a ver cómo son estos transportadores, porque depende de las células donde estemos, del cual estemos hablando. Profe, Sí. ¿los transportadores serían lo mismo que los receptores? No, los transportadores son proteínas que permiten que la glucosa entre a las células. Ahora, los receptores tienen que ver con las hormonas, con la insulina y con el glucagón. Ah, porque ¿Sí? como habías dicho que la insulina se conectaba con su receptor para poder entrar a la célula. No, la insulina, yo dije, no me pongas palabras, Verónica, te pido. Yo No, dije, perdón. no, tranqui. Yo dije que la insulina interacciona con su receptor, pero no Interacción. entra, sino que genera un efecto. Sí. Ah, ¿Sí? sí. Entonces, mira, acá tenemos dos cosas. La glucosa se mandan hacia el interior de las células y la insulina genera un efecto. Esto Sí. es todo lo que sucede en el metabolismo cuando estamos en esta condición metabólica, ¿entendés? Nosotros ahora, ¿qué vamos a ver?
Vamos a ver cómo las glucosas se meten adentro de las células. Pero después vamos a ver cómo usamos esas glucosas adentro de estas células, metabólicamente hablando. ¿Cómo las usamos? ¿Qué hacemos con esa glucosa? Y eso está destinado por la insulina. Eso la insulina dice, la glucosa la vamos a usar para esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, mira, nosotros comemos un alimento, arroz, digerimos, pasa la glucosa a la sangre y de la sangre entra a las células. Ahora, ¿qué hacemos con esta glucosa? Lo va a dictaminar, lo va a decir la insulina. La insulina nos va a decir, bueno, con esa glucosa hace esto, hace energía, hace esto otro, y eso lo manda la insulina. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Vamos a empezar viendo cómo entra la glucosa a las células. Y para eso tenemos tres tipos de receptores, tres tipos de transportadores de glucosa. El primer transportador es el GLUT1 o GLUT3. Permite que las glucosas entren a las células. Este transportador siempre funciona a máxima velocidad. Está metiendo glucosa todo el tiempo, no le importa nada. Todo el tiempo mete glucosa. Y este transportador lo encontramos en los glóbulos rojos, ¿sí? Lo encontramos en los glóbulos rojos y en las células del cerebro, que son células que todo el tiempo necesitan glucosa. Este transportador todo el tiempo mete glucosa hacia el interior, pero todo el tiempo mete glucosa hacia el interior. En cambio, después tenemos otro transportador, que es el GLUT2. El GLUT2 se encuentra en la membrana de las células del hígado y del páncreas, y también en la membrana de atrás de las células del intestino delgado. ¿Qué pasa con el GLUT2? También permite que entre glucosa, pero depende de la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, mete mucha glucosa hacia el interior. Si hay poquita glucosa en la sangre, mete poquita glucosa hacia el interior. El transportador GLUT2 depende de la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, mete mucha glucosa hacia el interior. Si hay poquita en la sangre, mete poquita hacia el interior. Y por último, tenemos otros transportadores, que son los transportadores GLUT4. Estos transportadores están en el tejido adiposo y en el músculo. Normalmente estas proteínas, estos transportadores, están escondidos adentro de las células en vesículas. ¿De qué depende que estos transportadores vayan a la membrana de las células y permiten que la glucosa ingrese? Depende de la insulina. Cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera esa hormona que venimos hablando, que es la insulina. La presencia de insulina genera un efecto dentro de estas células, como vimos antes, gracias a su receptor. ¿Qué efecto? Todos estos transportadores que están acá, escondidos, van a pasar a la membrana de las células. Entonces, en la membrana de las células vamos a tener un montón más de transportadores GLUT4, lo que va a permitir que en esta situación entre mucha, pero mucha cantidad de glucosa hacia el interior de estas células. Entonces, los transportadores GLUT4 dependen de la insulina, dependen de esta hormona que es la insulina. ¿Está bien? Está bien, estos son los tres tipos de transportadores que tenemos, los GLUT1 y 3, los ¿El dos. 4 solamente con la insulina? ¿Depende de la insulina? ¿O los Depende tres? de la presencia de insulina. Cuando hay insulina, estos transportadores que están escondidos pasan a la membrana de las células y transportan glucosa hacia el interior. El GLUT4. El GLUT. Profe, Profe, ¿qué depende de la cantidad de insulina? Claro, cuando aumenta la concentración de insulina en la sangre, porque el páncreas libera insulina, ¿se acuerdan que cuando aumenta la cantidad de glucosa, el páncreas libera insulina? Y ahí estos transportadores van hacia la membrana de las células. y eso se desactiva en cuanto se normalizan los estándares Exactamente, cuando vuelve a la normalidad, después lo vamos a ver en un ratito, cuando vuelve a la normalidad la glucemia, porque ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina hace que parte de esta glucosa
se meta adentro de las células. Entonces llega un momento que la glucemia vuelve a la normalidad. Cuando la glucemia vuelve a sus valores normales, estos transportadores se vuelven a esconder. Ahora, después me como una hamburguesa, vuelve a aumentar la glucemia, el páncreas libera insulina, estos transportadores vuelven a la membrana, y así sucesivamente. La insulina es una hormona que lo que quiere es usar la glucosa, que se meta dentro de las células y usarla para sacarla de la sangre. ¿Por qué la quiere sacar de la sangre? Para que la glucemia vuelva a sus valores normales. ¿Sí? Una forma de sacarla de la sangre es esto. El tejido adiposo y el músculo, en presencia de insulina, hacen que estos transportadores vayan a la membrana y se pongan a meter un montón de glucosa hacia el interior. Entonces agarramos glucosa de la sangre y la metemos al interior de las células. De esa manera, contribuimos a que baje la glucemia hasta los valores normales. ¿Sí? Dudas. ¿Tienen alguna duda, algo que preguntar? Lo que necesite. Vamos charlando de a poco. Vero, estás muteada. Perdón. El primer GLUC, el 1 y el 3, Sí. ¿de qué dependen para poder entrar a la célula? De nada, el GLUT1 y el 3 son proteínas que siempre están transportando glucosa a full. Siempre a Son full. Sí, todos son proteínas, ¿eh? Pero siempre Sí. están llevando glucosa hacia el interior a full, funcionando a full. ¿Por qué En es cambio, eso? el Sí, 2, perdón. el 2 depende de la glucemia Exacto, y el 4 de la insulina. Eso sí, exactamente. dependen si hay mucha glucemia o mucha insulina para que se... Exactamente. Sí, Perfecto. exactamente. El GLUT1 y el 3 funcionan siempre a full porque los glóbulos rojos y el cerebro siempre necesitan glucosa. Siempre, siempre. No se pueden quedar sin glucosa. Por eso que estos transportadores de glucosa funcionan a full. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda más, chicas? Porque si no hay ninguna duda más, vamos a empezar con lo que sería el metabolismo. ¿No? Bueno. Ok. Vamos a empezar, ¿Pero? Una pregunta, perdón. Sí, dale. Un 4 Sí. que se instala en los tejidos adiposos y en los músculos. Lo que vendría a ser es absorber la insulina en esos tejidos. No. El GLUT4, como todos los GLUT, lo que hacen es transportar glucosa hacia el interior. Perfecto. Nosotros tenemos las células del músculo y del tejido adiposo. Sí, En el interior de estas células hay unas vesículas, unas pelotitas, que sí, tienen un montón de estos transportadores de glucosa, los GLUT4. perfecto. Ahora, cuando aumenta la glucemia, el páncreas libera insulina. Ajá. La insulina interacciona con el receptor en la membrana de estas células y lo Sí. que hace es generar un efecto. En este caso, el efecto es que todos estos transportadores de glucosa que estaban escondidos pasen a la membrana. Entonces, la membrana de estas células, del tejido adiposo y del músculo, se llena, pero se llena de transportadores de glucosa. Perfecto. Eso se genera por la reacción que tiene con el receptor. Al interaccionar la insulina con el receptor, eso genera un efecto adentro de las células. Genera que los transportes se vayan a la membrana. El receptor funciona de esta manera, sí, exactamente eso, pero el receptor funciona de esta manera. Imagínate que tenés el timbre de tu casa. Sí, Tu casa es la célula. sí, El timbre es el receptor. perfecto. Entonces viene una persona, te toca timbre y te dice, lava los platos. Y vos vas y te pones a lavar los platos.
Me imagino tu respuesta, lavar los platos, no de la que te parió. Tal cual. Pero un ejemplo, ¿no? O no sé, algo que se pueda hacer dentro de la casa. Pero entonces, fíjate cómo la persona esta que te dijo eso no entró a tu casa, pero te dio una orden, generó un efecto adentro de tu casa, que es que vos laves los platos. Lo mismo pasa acá, el receptor es como un timbre. La insulina toca el timbre y le dice a la célula, hey, transportadores de glucosa a la membrana. Y los transportadores van a la membrana como vos lavaste los platos, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda Ojo. más? Que tengo algún otro ejemplo así medio machirulo para... Hay que lavar los platos por lavar los platos, pero puede ser, no sé, construir la mesa, qué sé yo, no sé. Puede ser cualquier cosa que puedas hacer dentro de tu casa. Pero la idea, ¿se entiende lo del timbre? Se entendió. Perfecto, justo. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa ahora, porque ahora adentro de nuestras células tenemos a estas glucosas. ¿Qué vamos a hacer con estas glucosas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. ¿Qué hacemos con esas glucosas que se meten adentro de nuestras células por uno u otro transportador? Entonces lo que vamos a hacer ahora es observar qué sucede en cada uno de los tejidos, para poder luego charlar un poquito más sobre cada vía. Pero primero necesito que charlemos qué hace cada vía en cada tejido, ¿sí? Como una cosita así más general. Y después vamos a ir al detalle, ¿sí? Vamos a empezar con un tejido, ¿sí? Vamos a empezar con un tejido que es muy importante para nuestro cuerpo, que es el hígado. ¿Qué pasa en las células del hígado en esta situación? El hígado, esperen, la voy a hacer más grande, así no me... El hígado, como vimos hoy, tiene un transportador de glucosa que es el GLUT2, ¿sí? El hígado tiene un transportador de glucosa que es el GLUT2. Luego de comer un arrocito, un pancito, lo que sea, aumenta la cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Aumenta la glucemia. Y el páncreas libera insulina. Como vimos previamente, el GLUT2 no depende de la insulina, ¿sí? Pero sí depende de la glucemia. Como hay mucha glucosa en la sangre, entra mucha glucosa hacia el interior de las células del hígado, ¿sí? Entonces, adentro de las células del hígado, voy a tener un montón de glucosa. Ahora, ¿qué hacemos con esa glucosa? Bueno, todo lo que vamos a ver ahora ocurre gracias a la insulina. La insulina interacciona con su receptor en las células del hígado y genera un efecto, que es el efecto que vamos a ver ahora, el efecto de todas las vías metabólicas que se activan. En general, casi todas son producidos por la insulina. La insulina hace que todo esto funcione así, ¿sí? Primero, lo que se puede hacer con esa glucosa es guardarla. Tengo un montón de glucosa. Bueno, la puedo llegar a guardar, porque en otro momento capaz que no tengo tanta glucosa. ¿Cómo hacemos para guardar la glucosa? Podemos transformar la glucosa en otra molécula que ustedes conocen, que es el glucógeno. Las células del músculo y las células del hígado pueden hacer glucógeno para guardar glucosa. Cuando necesitamos, después rompemos el glucógeno y listo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esto es una vía metabólica que ahora en un ratito vamos a charlar perfectamente en detalle para ver cómo hacemos esto. Pero esta vía es una vía que se llama glucogenogénesis. La glucogenogénesis es la producción de glucógeno para almacenar glucosa que tenemos de sobra, ¿sí? Vamos a poner todas las vías en celestito, me parece, en azul. Otra de las cosas que podemos hacer con la glucosa es producir energía. ¿Cómo vamos a producir energía? A través de diferentes vías que se conectan unas con la otra. Y ahora lo vamos a ver así rapidito, pero después
cuando terminemos esta parte, vamos a ver en detalle cada una de esas vías. Así que acuérdense cómo está organizado todo esto, porque ahora en un ratito lo vamos a ver todo en detalle, paso por paso, vía por vía, ¿sí? La glucosa, para ser utilizada como fuente de energía, lo primero que tenemos que hacer es una vía metabólica que se llama glucólisis, donde la glucosa se transforma en 2 piruvatos. Esta vía metabólica se llama glucólisis. Y sucede en el citoplasma de todas las células del cuerpo. Todas las células pueden hacer glucólisis, donde a partir de la glucosa se forman 2 moléculas de piruvato. Chicas, esto es importante. Yo no me acuerdo de la estructura del piruvato y hace 1000 años que doy clases y cosas. Entonces, usted no tiene que saber la estructura del piruvato. Sí, la de la glucosa, ¿no? La del piruvato no me interesa. O sea, yo no necesito que ustedes se sepan la estructura del piruvato ni de todas las cosas que voy a decir ahora abajo. Yo necesito que entiendan lo que va pasando en nuestro cuerpo en esta situación. Después de comernos un arrocito, después de comernos un pancito, una hamburguesa, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. La glucólisis es la primer vía que necesito para utilizar la glucosa como fuente de energía. ¿Qué más se genera cuando la glucosa se transforma en 2 piruvatos? Se generan 2 moléculas de ATP y también se generan 2 moléculas de NADH. ¿Quién se acuerda qué eran las moléculas? ¿Qué era el ATP? A ver, ¿quién se acuerda? Es energía. Energía. Ok, muy bien. Energía, todos me dicen energía, ok. Tengan cuidado, sí, el ATP es energía. Es la forma, es una molécula en la que nosotros guardamos energía. Podemos pensarlo así, es como la batería de un auto. Muy bien. ¿Y quién se acuerda qué eran los NADH? ¿Qué era el NADH? ¿Se acuerdan que hemos hablado? ¿Qué era el NADH? Ahí las cagué. ¿Qué era el NADH? Era como un colectivo que llevaba los ATP. No los ATP. ¿Qué llevaba ese colectivo? ¿Un colectivo de qué era el NADH? ¿De electrones? Muy bien, de electrones. A veces, en las vías metabólicas se liberan electrones, que después los voy a usar para hacer energía, ¿eh? Pero esos electrones yo no los puedo dejar solitos por la vida. Entonces, necesito algunas moléculas que funcionen como un colectivo de electrones. ¿Quién es esa molécula? El NADH. El NAD+ viene y agarra 2 electrones y se transforma en NADH. Nosotros vamos a ver que luego esos NADH los voy a usar para producir energía. Vamos a ver en un ratito que los voy a usar para producir ATP. Pero entiendan que esos NADH son como un colectivo de electrones. Como los electrones no pueden quedarse solitos por la vida, los agarra el NAD+, que se transforma en NADH. Y ese NADH, imagínenselo realmente como un colectivo de electrones, ¿sí? Es una molécula transportadora de electrones. Lleva los electrones de un lado al otro. Y eso también se genera en la glucólisis. Lo que tenemos que seguir haciendo es más energía, porque con 2 ATP no hago nada. Entonces los piruvatos que tenemos acá en el citoplasma los quiero seguir usando como fuente de energía. ¿Qué es lo siguiente que tiene que ocurrir en el metabolismo para poder usar los piruvatos como fuente de energía? Bueno, los piruvatos primero se tienen que meter a las mitocondrias. Y una vez dentro de las mitocondrias, el piruvato se puede transformar en acetil-CoA. ¿Sí? Cuando esta reacción ocurre, se va a generar, ¿sí? Se va a generar una molécula de dióxido de carbono y una molécula de NADH. Fíjense cómo también se producen electrones acá, ¿no? Lo voy a poner del otro lado, así me queda cómodo. Esperen. Acá lo voy a poner. Una molécula de dióxido de carbono y otra molécula de NADH se genera. Eso cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA. Lo que quiero que les quede claro es que para que esto ocurra, tiene que entrar adentro de la mitocondria el piruvato, ¿eh? En el citoplasma donde estaba no se podía. Pero una vez que se mete a las mitocondrias, cada piruvato se puede transformar en un acetil-CoA. ¿Sí? ¿Pero qué dice la célula? ¡Ey! Pues dale, quiero hacer más energía todavía. No puedo con esto nada más. Entonces, el acetil-CoA va a entrar a otra vía metabólica
que es muy interesante y que también la vamos a ver en un rato, que se llama ciclo de Krebs. Dentro de las mitocondrias tenemos esta vía metabólica que se llama ciclo de Krebs. Es un ciclo, porque todas las reacciones son así, son cíclicas, donde el acetil-CoA se va a terminar de romper y lo vamos a transformar en 2 dióxidos de carbono. Pero además de eso, durante el ciclo de Krebs se generan 3 NADH, un montón de colectivos de electrones, un FADH2, que es otro colectivo de electrones más, que no lo vimos, pero no se preocupen, es otro colectivo de electrones, y también se genera un ATP. ¿Qué es lo que estamos haciendo en todo esto, chicas? Y que lo pueden ver tranquilamente. Primero, la glucosa se transformó en 2 piruvatos, o sea, la rompí y la transformé en 2 piruvatos. Después el piruvato lo rompo otro poquito más y lo transformo en acetil-CoA. Y después, el acetil-CoA lo vuelvo a romper y lo transformo en 2 dióxidos de carbono. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy rompiendo todo y estoy haciendo energía. Todo esto es un camino oxidativo. Estoy rompiendo todo. Rompo la glucosa, rompo el piruvato, rompo el acetil-CoA para robarle los electrones y hacer energía. ¿Sí? Ahora en un ratito vamos a ver todo esto, vía por vía, no se preocupe. Pero acá quiero que entiendan la idea. ¿Qué estamos haciendo acá? Rompiendo todo y haciendo energía. ¿Sí? Hasta acá, chicas. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que necesiten preguntar? ¿Que quieran preguntar? ¿Que no entiendan la idea general? Podemos charlarlo. Cero problema. Ya saben. ¿Vero? El glucólisis y los 2 piruvatos funcionan en el citoplasma, Sí, ¿no? Y sí. después el otro en el mitocondria. El En la piruvato ya se mete a la mitocondria y todo el resto ocurre dentro de la mitocondria. Exactamente. más, una vez que se mete el piruvato en la mitocondria, funcionaría el acetil-CoA. Una vez que el piruvato se mete en la mitocondria, ese piruvato se transforma en acetil-CoA. Claro. Ojo, Susi. Ojo, Vero, perdón. Las flechitas significan que algo se está transformando en otra cosa. Acordate que estamos viendo Sí, sí, metabolismo, que sí, son sí, sí. reacciones químicas, ¿está No, bien? eso sí, sí, sí. Una vez que se rompe, la glucosa se transforma en glucólisis. Ojo, no Después la se transforma la glucosa en glucólisis. La glucólisis es la vía metabólica que permite que la metabólica. glucosa se transforme en 2 Después piruvatos. se transforma en 2 piruvatos. Exacto. Y después los 2 piruvatos se transformarían en acetil-CoA. Claro, cada piruvato se transforma en un acetil-CoA dentro de las mitocondrias. Bien, ¿y eso sería el final? No, obvio que no. Ah, Prepárate, ahora viene. no, no, no digo, pero termina ahí el no. No, no, o sea, termina ahí esa parte. Ahora tenemos que ver cómo usamos todos esos colectivos de electrones que se fueron produciendo para hacer Sí, energía. perfecto. Porque fíjense que, ¿alguien más tiene alguna preguntita que quiera hacer? ¿Alguien más tiene alguna preguntita que quiera hacer? El ciclo de Krebs. Sí, eh, ahí dice que se generan colectivos de electrones, ¿no? sí. Mamá, mira, ya Lo tengo que no una. llego a entender Espérame que alguien bien, está con... Para. Ahora sí, dale. no llego a entender cuántos hay de NADH y cuántos de Acá, FAT2. Sí. 3 NADH se generan por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs y un FADH2. También se libera dos dióxido de carbono y un ATP, ¿no? Exacto. Ok. 2 dióxido de carbono y un ATP. ¿Por qué? Porque en esta vía metabólica nos permite transformar el acetil-CoA en 2 dióxido de carbono. Y gracias a eso producimos energía y en moléculas que transportan electrones. El proceso que se genera de la glucosa con el glucogénesis que genera glucógeno, ¿eso queda también dentro de la célula o sale? Todo dentro de la célula por ahora. Ah, listo.
El glucógeno que se genera se guarda dentro de las células para cuando necesitemos glucosa, lo podemos romper y usar esas glucosas. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a continuar. Si no hay ninguna otra pregunta que quieran hacer. Ok. Entonces, fíjense que a medida que fuimos rompiendo la glucosa, fuimos generando un montón de moléculas que transportan electrones. Acá hicimos 2 NADH, acá hicimos 1 NADH, acá hicimos 3 NADH, y acá hicimos un FADH2 que también es un colectivo de electrones. Ahora, ¿qué hacemos con todos esos colectivos de electrones? ¿Qué hacemos con todos los NADH que producimos? ¿Y qué hacemos con todos los FADH2 que fueron producidos? Van a ir a otra, no sé si llamarla vía metabólica, pero van a ir a algo que se llama cadena respiratoria. ¿Vieron que la mitocondria tiene 2 membranas? Bueno, en la membrana interna de la mitocondria hay unas proteínas que forman la cadena respiratoria. Todas esas moléculas que transportan electrones van a ir a la cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria va a permitir que se produzcan un montón de moléculas de ATP. Entonces, fíjense cómo a medida que fuimos rompiendo la glucosa en las diferentes vías, se fueron producidos un montón de moléculas transportadoras de electrones, ¿sí? Y todas esas moléculas transportadoras de electrones van a ir a esta cosita que se llama cadena respiratoria, que ahora vamos a charlar, que son unas proteínas que cumplen una función muy especial. Y el funcionamiento de la cadena respiratoria permite o da lugar a la producción de un montón de moléculas de ATP. Un montón. ¿Sí? ¿Entienden esto hasta acá? Que ahora en un ratito vamos a hablar de todo esto. Por ejemplo, en un ratito vamos a ver bien cómo ocurre la glucólisis, cómo ocurre la glucogenogénesis, cómo funciona la cadena respiratoria, cómo funciona el ciclo de Krebs, cómo funciona la transformación de piruvato en acetil-CoA. Todo eso lo vamos a ir viendo punto por punto. Pero ¿se entiende la idea general? ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes entiendan? ¿Sí? Sí. Ok, fíjense que cuando estamos en esta situación, alta glucemia y el páncreas libera insulina, la glucosa entra a las células del hígado, le vamos a poner acá hígado, y esa glucosa que entra a las células del hígado es utilizada para producir energía por todas estas vías o para producir glucógeno, ¿sí? Por la glucogenogénesis. ¿Hasta acá van bien? Ok. Ahora, ¿qué vamos a charlar ahora en este mismo instante? Vamos a charlar de otro tejido distinto, que es el tejido adiposo. Entonces vamos a hacer acá un adipocito, que es una célula del tejido adiposo, y les pregunto, ¿qué transportador de glucosa tenía el tejido adiposo? ¿Se acuerdan? ¿Qué transportador de glucosa tenía? A ver el chat. GLUT4, ya, sí, muy bien. Para que no leí el nombre, perdón. Jazmín, muy bien, GLUT4. ¿Y el GLUT4? ¿De qué dependía? ¿Se acuerdan de qué dependía el GLUT4? Estaban escondidos. De la insulina. Muy bien. Entonces, estos transportadores están escondidos en el interior. Cuando aumenta la glucemia, el páncreas libera insulina. La insulina interacciona con su receptor dentro de estas células, en la membrana, perdón, no dentro, y genera un efecto. ¿Cuál es el efecto? Bueno, esos transportadores de glucosa que estaban escondidos van a pasar a la membrana de estas células.
Entonces la membrana del tejido adiposo, la membrana de las células del tejido adiposo se va a llenar de transportadores de glucosa. Y todos estos transportadores van a permitir que un montón de glucosa salga de la sangre y se meta adentro de estas células. ¿Qué puede hacer el tejido adiposo con esta glucosa? Lo vamos a ver bien cuando veamos metabolismo de lípidos. Pero esta glucosa puede ser utilizada para producir energía. No es lo más común, pero después vamos a ver en metabolismo de lípidos que esta glucosa puede ser usada para hacer ácidos grasos. Eso es lo que realmente le copa al tejido adiposo. Pero como hoy no nos toca eso, vamos a ver cómo en el tejido adiposo la glucosa se puede usar como energía. Que es la misma manera que la usamos acá, en el hígado, ¿sí? La glucosa primero se transforma en 2 piruvatos gracias a la glucólisis. Luego los piruvatos se meten a las mitocondrias y se transforman en acetil-CoA. Y luego el acetil-CoA se mete al ciclo de Krebs para transformarse en 2 dióxidos de carbono. Todas esas moléculas transportadoras de electrones van a ir a la cadena respiratoria para producir muchas moléculas de ATP. La forma de hacer energía en el tejido adiposo es la misma que vimos en las células del hígado. Exactamente la misma. Lo que no puede hacer el tejido adiposo es producir glucógeno. Eso no lo puede hacer. El tejido adiposo no puede guardar glucosa en forma de glucógeno. Así que, por el momento, vamos a ver solamente cómo podría utilizarse la glucosa como fuente de energía en el tejido adiposo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ok. Y lo último que vamos a ver Creo antes que, de... Sí, perdón, decime. ¿podrías No, volver a repetir lo anterior? ¿qué? Lo del tejido adiposo, que no puede hacer. Ah, no puede hacer glucógeno. Listo. Viste que acá el hígado podía guardar glucosa en forma de glucógeno. Bueno, el tejido adiposo no puede guardar glucosa en forma de glucógeno. ¿Sí? Bien. Después sí se ¿Sí? puede transformar en 2 piruvatos y en La forma de hacer energía es la misma que vimos antes. nada más que lo único que no hace es guardar glucógeno. Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra preguntita que quieran hacer? ¿Están ahí? No, está bien. Bueno, Mar. Entonces, ahora lo que tenemos acá que ver es qué sucede en las células del músculo. ¿Sí? Le vamos a poner acá que estamos en las células del músculo. Las células del músculo, chicas, ¿qué transportador de glucosa tenían? Glu ¿Dudaste? sí. El 1 y el 2, el 3. No, eso era glóbulos rojos y cerebro. Ah, no. ¿No era el 4? Era el 4, muy bien, GLUT4. El mismo que el tejido adiposo, exactamente. El GLUT4 son aquellos transportadores que dependen de la insulina, igual que en el tejido adiposo. Normalmente, si no hay insulina, estos transportadores están escondidos en esas vesículas en el interior de estas células, ¿sí? Ahora, cuando la insulina aparece, estos transportadores pasan a la membrana. Y la membrana de estas células se llenan de transportadores de glucosa, lo que permite que ingrese hacia el interior de estas células un montón de moléculas de glucosa. ¿Sí? ¿Y ahí es el mismo trabajo que en el hígado, que en el tejido adiposo? Muy bien, hace el mismo trabajo. Tengo un montón de glucosa en el interior de estas células. ¿Qué podemos hacer en el músculo con la glucosa? En el músculo, al igual que en el tejido hepático, que en el hígado, Puede podemos guardar guardar la glucosa muy bien como glucógeno. Muy bien. Esa vía es la glucogenogénesis, que ya la vamos a trabajar en un ratito. Y después podemos transformar la glucosa en energía, de la misma manera que hicimos en el tejido hepático, en el hígado. ¿Sí? O sea que si comparamos esta situación metabólica en un tejido y en otro, es medio lo mismo, ¿no? Lo mismo que se puede hacer en el hígado, se puede hacer en el músculo en esta situación. ¿Sí? En esta situación. Después vamos a ver que hay diferencias, ¿no? En otras situaciones. Pero en esta es lo mismo.
Podemos hacer glucógeno para guardar la glucosa que tenemos de sobra y también podemos hacer energía. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver vía por vía todo esto, ¿sí? Y terminamos la clase, ¿eh? ¿Ves lo último que vemos? Vemos vías por vía y chau clase. Primero vamos a hablar de la glucólisis. Después de cómo el piruvato se transforma en acetil-CoA. Después vamos a hablar del ciclo de Krebs y vamos a ver cómo funciona la cadena respiratoria. Y por último, vamos a ver cómo ocurre la glucogenogénesis, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver ahora. Primero la glucólisis, después cómo se transforma el piruvato en acetil-CoA, después cómo ocurre el ciclo de Krebs, cómo hace energía la cadena respiratoria y por último, cómo se hace el glucógeno. Y listo. ¿Sí? Parece poco, pero es un montón. Así que tranqui. Vamos a ir, yo lo dije así como que era 1, 2, 3, 4, 5, pero es un montón. Entonces vamos a ir despacito, de a poco, para que vayan entendiendo lo mejor posible. Acuérdense que la clase queda grabada y subida inmediatamente para que la puedan volver a ver, ¿sí? La glucólisis, que es la primera vía que quiero que trabajemos un poquito, es la vía que permite que la glucosa se transforme en 2 moléculas de piruvato. Pero para esto, que parece tan simple, tienen que ocurrir 10 reacciones químicas. 10 reacciones químicas. La glucólisis se divide en 2 grandes partes. Una fase que se llama preparativa, que ahora vamos a verla, es una fase donde se usa una parte donde esas reacciones usan energía. Y hay otra fase, otra parte de la glucólisis que se llama fase de beneficios, que es donde hacemos la energía. Vamos a empezar trabajando y viendo la fase preparativa, las 5 reacciones de la fase preparativa, y después vamos a ver las 5 reacciones de la fase de beneficio. Pero no se olviden que esta vía se llama glucólisis y ocurre en el citoplasma de todas las células de nuestro cuerpo. Esta vía metabólica tiene la primera parte, que es esta, que es la fase. Quiero ver dónde voy a poner todas sus caritas hermosas acá. Vamos a ponerlas por acá, o por acá, acá. Entonces, esta es la primera fase. Parece complicado, pero no se preocupen que yo les voy a decir, bueno, esto es importante, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué es importante acá? Les pregunto algo. ¿Cuáles eran en el metabolismo, cuáles eran las reacciones reguladas, las que teníamos que controlar? ¿Se acuerdan? Que no tenían vuelta atrás. La que no tenían vuelta atrás. Esas son las reacciones importantes que nos tenemos que acordar. ¿Sí? Estas reacciones que ustedes ven acá, estas reacciones irreversibles, muy bien, Yani. Estas reacciones que ustedes ven acá son reacciones de la fase preparativa de la glucólisis. Fíjense que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, después en fructosa 6-fosfato, después en fructosa 1,6-bifosfato, después en estas 2 cosas. Tranca, no necesito todo esto. Pero sí hay algunas reacciones que tengo que prestar atención, que son las reacciones irreversibles, que son las más importantes de las vías metabólicas. Por ejemplo, la primera reacción de la glucólisis es irreversible y es una reacción importante. En esta reacción, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Y para eso, ¿qué se utiliza? Se utiliza energía. ¿Sí? Esta reacción está catalizada por una enzima que se llama hexoquinasa. Como pueden observar acá, está regulada esta enzima. ¿Qué dijimos el otro día? Que estas reacciones hay que controlarlas. Entonces, esta enzima está regulada. ¿Cómo está regulada? Si tenemos mucha glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato interacciona con la enzima y hace que la enzima funcione más lenta. ¿Por qué? ¿Para qué quiero producir más glucosa 6-fosfato si ya tengo un montón? Entonces, hey, para un poquito, hexoquinasa. Para un poquito porque tenemos un montón de glucosa 6-fosfato. Entonces,
¡Ey! Para. La misma glucosa 6-fosfato regula a esta enzima. Esta regulación se llama regulación alostérica. Hemos estado hablando un poquito, ¿sí? En la parte de enzimas. Regulación alostérica. La misma molécula, que es la glucosa 6-fosfato, le dice, ¡ey! Para un poquito porque estamos llenos de glucosa 6-fosfato. Entonces la misma glucosa 6-fosfato hace que esta enzima funcione un poquito más lenta. Bien. Esa es la primera reacción de la glucólisis y una reacción importante que necesito que ustedes sí sepan. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Pueden No, preguntar. Sí, Mar. no, que no tenía ninguna duda. Me Ah, acuerdo de la clase. bueno. ¿El resto, alguna duda de la primera reacción de la glucólisis que se tienen que acordar? ¿No? Bien. Vamos a ver cuál es la segunda reacción importante en la glucólisis. La transformación de glucosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Quiero pasarlo acá. Ahí está. Esta reacción es importante. La enzima que cataliza esta reacción se llama PFK1, fosfofructoquinasa 1, esta que está acá. Fíjense que en esta reacción, aparte de ser irreversible, por eso es importante, también se usa una molécula de ATP, una molécula de energía. Y esta reacción, como es irreversible, esta enzima está regulada. ¿Cómo está regulada? También de manera alostérica. ¿Qué va a pasar? Fíjense, si tengo mucho ATP, el ATP viene, interacciona con la enzima y hace que funcione más lenta. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que si tengo mucho ATP adentro de las células, quiero que esto ocurra más lento? ¿Por qué quiero que esto ocurra más lento? ¿Por qué quiero que la glucólisis ocurra más lenta si tengo mucho ATP? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué servía la glucólisis? ¿Bien? Una vía que servía ¿para qué? ¿Para qué servía todo ese camino que hacíamos nosotros hoy? ¿Para hacer pan? Para romper. Destruir. Para romper la glucosa. ¿Y qué hacemos al romperla? Al degradarla. Obtenemos energía. Obtenemos energía. La glucólisis es una vía metabólica que funciona para hacer energía. Entonces, si yo ya tengo mucha energía, ¿para qué quiero más? Las células no son como nosotros que hacemos cosas al pedo. La célula no hace nada al pedo. Si ya tiene energía, no va a hacer más energía. Y eso se ve reflejado en esta regulación que yo acabo de contarles. Eso se ve reflejado en esta regulación que yo acabo de contarles. Si nosotros tenemos mucho ATP adentro de la célula, ese mismo ATP viene e interacciona con la enzima y hace que funcione más lenta. Entonces esta reacción va a ocurrir más lenta y toda la glucólisis va a ocurrir más lenta. Porque las células no hacen nada al pedo. No hacen nada al pedo. ¿Sí? Si tenemos energía, no quiero seguir produciendo más energía. Entonces la glucólisis vamos a pararla un poquito. Ahora, hay otras moléculas como el ADP y el AMP. El ADP y el AMP son moléculas que me indican que adentro de las células hay baja energía. ¿Sí? El ADP y el AMP me indican que adentro de las células tengo baja energía. Entonces, si tenemos mucho de esta molécula, es que las células están mal de energía. Entonces, ¿qué van a hacer estas moléculas? Vienen, interaccionan con la enzima y hacen que la enzima funcione más rápido. Son lo que llamamos moduladores alostéricos positivos. Ellos vienen, interaccionan con la enzima y la enzima se vuelve loca. Y esta reacción ocurre mucho más rápido y toda la glucólisis ocurre mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, en el caso de la fructosa... ¿Sí? Moduladores alostéricos. Alostéricos positivos se llama. Vienen, interaccionan con la enzima, ¿sí? Y hacen que funcione mucho mejor. Y si funciona mejor esta enzima, esta reacción ocurre más rápido y toda la glucólisis ocurre más rápido para producir más energía. Porque la necesitamos. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna duda de esta regulación que acabamos de charlar? Si tengo mucha energía, esta enzima funciona más lenta. Si tengo poquita energía dentro de la célula, esta enzima funciona más rápido. ¿Alguna duda? Pueden preguntar sin problema.
Nunca deja de producir, ¿no? Solamente produce más lento. Exactamente. A veces son muy lentas. Entonces casi que no ocurre, pero sí, siempre están funcionando. A veces muy, 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 muy lentos, pero siguen funcionando. O sea que si el regulador le dice que tiene poca energía, el otro se lo regula y la pone normal. ¿Esto en qué sentido? Decime, Vero, que no lo entendía eso. No, viste que vos primero decís que en la segunda, ¿Lo verde? ¿eh? No, ¿Lo no, no, el verde? rojo. No, el rojo Ah, te dice que tiene poca energía. no, el rojo te dice que adentro de la célula hay mucha energía porque es Hay ATP. mucha energía. Y el verde hay poca, entonces entre los dos la regulan. Entre los dos la regulan, exactamente. Es como, mira, vos tenés un Hasta local como de que empanadas. uno necesita el otro. Sí, están todo el tiempo en un balance ahí. Si hay muchas, si hay Claro, pocas, funciona más rápido, más lento. Exactamente. claro. Se aumenta, el otro lo regula, lo baja y así Exactamente. sucesivamente. Exactamente. Es una regulación. Exactamente así. Perfecto. Para que esa reacción que es irreversible o funcione más rápido o funcione más lenta, pero que funcione. Eso pasaría en la de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-biofato. Bifosfato. Exactamente. Con la PFK1 o fosfofructoquinasa 1. Bien, perfecto. ¿Sí? Ok. Los nombres nos tenemos que acordar, sí o sí, ¿no? De esto sí, tampoco le estoy diciendo que se acuerden toda la glucólisis, pero de esto, que son las reacciones que le estoy diciendo que son las más importantes, sí. Bueno, esa es la fase preparativa, porque fíjense que estamos usando energía en vez de producirla. En cambio, esta es la fase de beneficios, donde vamos a producir energía en vez de usarla. ¿Sí? Y acá, por suerte para ustedes, tienen una reacción importante, que es la última. ¿Sí? Pero no les voy a dar la regulación CB. Pero acá esta reacción es importante, ¿sí? La última reacción, que es una reacción irreversible, donde el fosfonolpiruvato se transforma en piruvato, es importante. La enzima que cataliza es la piruvatoquinasa. Fíjense por qué a esta fase se la llama fase de beneficios. Fíjense que acá producimos 2 NADH, acá producimos 2 ATP, acá producimos otros 2 ATP. Fíjense que en esta parte estamos produciendo energía en vez de usarla. Entonces, por eso es que esta parte, estas reacciones de la glucólisis se llama fase de beneficios. ¿Sí? ¿Lo entienden a eso? La fase preparativa vieron que hoy usábamos energía. En cambio, acá en la fase de beneficio estamos produciendo energía. ¿Sí? Ok. Y se divide en las 5 y 5. O sea, las 5 primeras son de la fase preparativa y las siguientes 5 de la fase de beneficios. ¿Sí? Ok. Perfecto, entonces. Espero que hasta acá vayan entendiendo. Ahora, ¿qué pasaba con estos piruvatos en la glucólisis? A ver si se acuerdan. ¿Qué hacemos con esos piruvatos para que sigan produciendo energía? ¿Qué teníamos Se que hacer? rompen, se Cerro. rompen. ¿Y en qué se transforman esos piruvatos? ¿Dónde? ¿Qué teníamos que hacer? Imagínense que tenemos esos 2 piruvatos en el citoplasma de las células. Si queremos seguir haciendo energía, ¿a dónde tienen que ir y en qué se tienen que transformar esos 2 piruvatos? Al ciclo de Krebs. Todavía NADH. no. Un paso antes tenemos. NADH. Acetil-CoA. Ujú. Ah, acetil-CoA. Acetil-CoA, muy bien. ¿Y dónde tenían que transformarse ese piruvato en acetil-CoA? En la molécula, No. ¿Dónde? ¿En qué parte de la célula ese piruvato se transformaba en acetil-CoA? En la mitocondria. Muy bien. Me gusta este grupo que se va ayudando y vamos armando algo. Esos 2 piruvatos que se generaban en la glucólisis están en el citoplasma. Esos piruvatos tienen que ingresar a las mitocondrias. Y una vez en el interior de la mitocondria, esos piruvatos se van a transformar en acetil-CoA. sí. Esta reacción química se llama descarboxilación oxidativa.
descarboxilación oxidativa. Esperen que lo voy a copiar si quieren. Vamos a ponerlo acá. Se llama descarboxilación oxidativa. ¿Por qué se llama así esta reacción química? Porque cuando esta reacción ocurre, se libera dióxido de carbono. Por eso se llama descarboxilación. Uno de los carbonos del piruvato se va en forma de dióxido de carbono. Y se llama oxidativa porque cuando esta reacción ocurre se producen electrones que son captados por el colectivo de electrones que ya conocemos. Siempre que una reacción libere electrones, algo se está oxidando. Entonces, por eso se llama descarboxilación oxidativa, porque se pierde dióxido de carbono y además se producen electrones, que son captados por el colectivo de electrones. La enzima de esta, fíjense que es una reacción irreversible. Una reacción, fíjense que solamente tiene una flechita. Eso quiere decir que es irreversible. Y la enzima que hace que esta reacción funcione a buena velocidad se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Qué piensan? ¿Esta reacción va a estar regulada o no va a estar regulada si es irreversible? Sí. Sí. Esta reacción está regulada. Obviamente que está regulada porque es irreversible. Solo tiene un camino de ida. Entonces tengo que controlarla. ¿Cómo la controlamos? De esta manera. Miren acá. Es una regulación muy normal también. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos mucho ATP, el ATP funciona como un modulador alostérico negativo. ¿Qué significa eso, chicas? Que significa que si tenemos mucho ATP adentro de la célula, o sea, tengo mucha energía, el mismo ATP interacciona con esta enzima y hace que funcione más lento. ¿Para qué quiero seguir produciendo energía? Si ya tengo. Ya les dije, la célula no hace nada al pedo. Nada al pedo. Si ya tengo energía, no quiero transformar el piruvato en acetil-CoA al pedo. ¿Sí? No lo quiero. ¿Queda de reserva? ¿Eh? Entonces quedaría de reserva. O sea, sigue No. fabricando la energía y Vamos a ver, no, es que es un balance, en un momento no necesita y después necesita, pero bueno, después vamos a ver cuando veamos los otros metabolismos que se puede usar para otra cosa, pero en este caso quiero que entiendan esto. Si tenemos mucho ATP, el mismo ATP viene, interacciona con esta enzima y esta reacción empieza a ocurrir más lento, porque ¿para qué quiero seguir haciendo acetil-CoA si estoy viendo energía? ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Después, cuando veamos los otros metabolismos, vamos a ver para qué se usa y demás. Hay otro camino, ¿no? Hay otra forma de guardar todo esto. Lo mismo pasa con el acetil-CoA. El acetil-CoA es el producto de esta reacción. Si tengo mucho acetil-CoA, ¿para qué quiero más? Entonces también inhibe a esta enzima. Entonces, el ATP y el acetil-CoA pueden interaccionar con esta enzima y hacer que funcione más lento. Si tengo mucha energía o tengo mucho acetil-CoA, esta enzima va a funcionar más lento. Y esta reacción va a funcionar más lenta. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, el AMP, ¿qué me indicaba a mí adentro de la célula? ¿Qué me Falta de indicaba? energía. Falta de energía. Si tengo mucho AMP, tengo poquita energía. Entonces, el AMP va a estimular a esta enzima para que esto funcione más rápido y tengamos más acetil-CoA para producir más energía. Porque la necesito. El AMP me indica que necesito energía. Entonces apuremos, metámosle pata para producir más energía todavía. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esta reacción que sucede dentro de las mitocondrias y de esta regulación que acabo de contar? Pueden preguntar sin problema. ¿El dióxido de carbono también afecta? Porque ahí se ve como que también sale producto de No, dióxido de se carbono. libera dióxido de carbono, nada más. Se libera dióxido de carbono en esta descarboxilación. Se libera dióxido de carbono, no tiene nada. Solamente se libera. Es un producto de esta reacción. Ah, bueno. Sería igual que el anterior, ¿no? Y sí, Como que porque se todo regula. este camino es para producir energía. Si tengo energía, quiero Hay que todo mucha, esto. la Exacto, bajan y cuando hay baja te la suben. exacto, exacto.
Siempre con la misma idea de la misma regulación. Si tengo energía, no quiero producir energía al pedo. Entonces bajemos un poquito la velocidad. Si me falta energía, metámosle un poquito más, apretemos el acelerador de las enzimas. Muy bien. Me gusta esa conclusión, Vero. Si Fácil, cortito. seguimos, este acetil-CoA, ¿dónde puede entrar? ¿En qué vía metabólica adentro de las mitocondrias puede ingresar el acetil-CoA para producir más energía todavía? ¿En qué vía metabólica va a ingresar el acetil-CoA para producir más energía? En el ciclo de Krebs. Exactamente. Ahora sí le pegué. Ahora sí, en el ciclo de Krebs. Exactamente, exactamente. Este acetil-CoA que se produce va a ingresar dentro de las mitocondrias en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía cíclica donde en la primera reacción el oxalacetato reacciona con acetil-CoA para formar citrato. Y luego el citrato vuelve a transformarse en oxalacetato a través de una serie de reacciones químicas. Y el oxalacetato que se forma vuelve con otro acetil-CoA y así sucesivamente. Nada. Hay algunas reacciones que son importantes en el ciclo de Krebs. La reacción 3 y 4 son las reacciones donde se producen las moléculas de dióxido de carbono. Yo les dije que el acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs se termina rompiendo y se generan dióxidos de carbono. O sea que ahí lo terminamos de hacer mierda al acetil-CoA. La reacción 3, 4 y 5, y 8, perdón, son las reacciones donde se producen electrones que son captados por los colectivos de electrones, que son el NADH. En la reacción número 6 también se generan electrones, pero son agarrados por otro colectivo distinto, que es el FAD, que se transforma en FADH2. Y también en la reacción número 5 se genera GTP o ATP. Es lo mismo, ATP es una molécula de alta energía. Estas son las reacciones importantes del ciclo de Krebs, ¿sí? Las reacciones donde se producen las moléculas de dióxido de carbono, se producen los colectivos de electrones, ¿sí? Y se produce energía. Yo lo que a mí me coparía, no es que ustedes se sepan, en la reacción 3 pasa esto, en la reacción 2 pasa, no me molesta. Yo lo que me copa y lo que me gusta es que ustedes entiendan que en el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se termina de romper. Y al romperlo, generamos un montón de electrones y un poco de energía también. Por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, se producen 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de alta energía que yo le pongo ATP. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que entiendan que estamos rompiendo el acetil-CoA y lo estamos transformando en 2 moléculas de dióxido de carbono. Pero cuando hacemos eso, se produce un montón de moléculas transportadoras de electrones que son buenísimos porque ahora las voy a usar para producir energía. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien la idea del Sí. ciclo de Krebs? Sí. ¿Seguras, no? Vamos a ver un poquito. Sí, A ver si entendí. sí, Una vez que se rompe el acetil-CoA, sí, pasa al ciclo de Krebs. sí. Una vez Ahí que se se rompe el piruvato y se forma el acetil-CoA, pasa al ciclo de Krebs. pasa al ciclo de Krebs. Sí. Bien. Y ahí libera dióxido de carbono, El acetil-CoA se rompe y se transforma en dióxido de carbono, sí. que además se forman diferentes colectivos, como el NADH, Muy bien. el ATP y el FADH. Ojo, el NADH es un colectivo de electrones, el FADH2 es otro colectivo de electrones y el ATP es Y la una molécula de energía, una molécula, batería. sí, molécula de Bien. energía. Perfecto, sí, exactamente. Bien. Ahora, el ciclo de Krebs también se encuentra muy regulado, ¿sí? Pero de una manera que nosotros lo vamos a ver súper simple, ¿sí? Fíjense, la citrato sintasa es es la primer enzima del ciclo de Krebs y está muy regulada. Y lo mismo pasa con la isocitrato deshidrogenasa, que es la
enzima de la tercera reacción del ciclo de Krebs. Fíjense que la regulación es como todas las que vimos hasta recién, ¿sí? Las moléculas de ATP inhiben a estas enzimas. Si yo tengo mucha energía dentro de las células, el mismo ATP interacciona con estas enzimas y hace que funcionen más lentas. ¿Por qué? ¿Para qué quiero más energía si ya tengo? Eso es importante. ¿Para qué quiero más energía si ya tengo? Entonces el mismo ATP inhibe a estas enzimas. Pero por otro lado, el ADP, que me indica que tengo poquita energía dentro de las células, va a estimular. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo mucho ADP, quiere decir que tengo muy poquita energía y necesito más. Entonces el ADP interacciona con estas enzimas, hace que funcionen más rápido y el ciclo va a funcionar más rápido todavía, para poder producir más energía. ¿Entienden esto? Siempre estamos hablando de la energía, ¿sí? ¿Entienden? Si tengo energía, no quiero hacer más. Ahora, si me falta energía, metámosle pata a las vías metabólicas para producir más energía. ¿Está bien? Ok. Me sembró una duda. Sí. ¿El acetílico A se puede almacenar? ¿O No. directamente ya pasa, es un estadio donde ya entra el ciclo de Krebs y no hay vuelta atrás? No puedo guardar acetílico A metido ahí. No, no, no. O sea, como acetílico A no lo vamos a poder guardar, no. Entonces, literalmente ya está en el proceso, pasa el ciclo de Krebs, es irreversible toda Una vez esta que entra el cuestión. ciclo de Krebs, no hay vuelta atrás, sí. Exacto. Y va, listo, perfecto. ¿Sí? Después vamos a ver que hay otras vías que se pueden, otros destinos metabólicos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo bien, entonces. Ok. Bueno, y ahora vamos a ver el final de todo esto. No, no al final de la clase, porque nos queda una vía más, pero vamos a ver cómo en la cadena respiratoria se produce energía. Porque vieron que hasta acá vimos que durante todas estas vías metabólicas producíamos un montón de colectivos de electrones como el NADH y el FADH2. ¿Cómo hacemos con estos colectivos de electrones para producir moléculas de ATP? Y eso es lo que vamos a ver ahora. La mitocondria tiene doble membrana. La membrana externa que da hacia el citoplasma y la membrana interna que da hacia el interior de la mitocondria. Y también tiene lo que llamamos un espacio intermembrana, el espacio entre las dos membranas de la mitocondria. En la membrana interna hay unas proteínas que son la cadena respiratoria. Los colectivos de electrones van a traer esos electrones a estas proteínas. Por ejemplo, el NADH le va a dar los electrones a la primera proteína. La primera proteína le va a dar los electrones a la segunda a la tercera a la cuarta. Y la cuarta le va a dar los electrones a una molécula de oxígeno que se transforma en una molécula de agua. Entonces se genera esto, en la cadena respiratoria, se genera como un paso de electrones. Una proteína le da a la otra, a la otra, a la otra, a la otra y al oxígeno. Otra, al oxígeno. Al oxígeno. Las proteínas de la cadena respiratoria se pasan los electrones de una a la otra hasta darle los electrones al oxígeno. El oxígeno es lo que conocemos como aceptor final de electrones de la cadena respiratoria. Pero ustedes dirán, ¿para qué sirve todo este pasaje de electrones? ¿Para qué se pasan los electrones una a la otra, estas proteínas? ¿Cuál es el objetivo de que los electrones vayan de una a la otra? Este movimiento de electrones genera energía. Esa energía es utilizada por las proteínas número 1, 3 y 4. ¿Para qué? Para llevar protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Esta energía, que se genera por el movimiento de los electrones de una proteína a la otra, lo usan estas proteínas que acabo de señalar para llevar protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Entonces, ¿qué sucede en estos casos?
el espacio intermembrana se llena de protones, se llena de protones. Y ustedes dirán, ¿y para qué queremos que se llene de protones, de hidrógenos positivos el espacio intermembrana? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, en la membrana interna de las mitocondrias, además de estar la cadena respiratoria, tenemos otra proteína que se llama ATP sintasa. Yo les conté recién que cuando la cadena respiratoria funciona, se llena de protones el espacio intermembrana. Al funcionar la cadena respiratoria, se llena de protones, de hidrógenos positivos el espacio intermembrana. Eso lo va a usar la ATP sintasa para producir ATP. Lo que va a hacer la ATP sintasa es lo siguiente. Va a permitir que los protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria y va a utilizar la fuerza de ese movimiento para producir ATP. Va a permitir que los protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria y va a utilizar la fuerza de ese movimiento para la producción de ATP. Entonces, de esta manera, gracias al funcionamiento de la cadena respiratoria, se produce ATP. ¿Entienden esto? ¿Se entiende cómo todo funciona? ¿Vieron que nosotros teníamos los colectivos de electrones? Bueno, esos colectivos van a ir a la cadena respiratoria y van a hacer que la cadena funcione. Y el funcionamiento de la cadena respiratoria permite la producción de moléculas de ATP. Entonces, esos colectivos de electrones que vamos haciendo en todas las vías son muy importantes para producir ATP. A ver, dudas, preguntas, charlamos lo que necesiten. Lo que ustedes quieran. No entendí cómo el protón ingresa para producir ATP, por medio de qué ingresa acá. Muy bien, buena pregunta, porque yo también pensé que por ahí eso iba a ser un poquito complicado. Nosotros tenemos protones en el espacio intermembrana, ¿viste? Que cuando funciona la cadena respiratoria, lleva muchos protones al espacio intermembrana. Esos protones vuelven porque la ATP sintasa es una proteína que es como una puerta. La ATP sintasa es como una puerta. Permite que los protones vuelvan a la mitocondria, hacia el interior de la mitocondria, pasando por ella. Y al pasar por ella, la ATP sintasa tiene la capacidad de utilizar esa fuerza de movimiento para hacer ATP. Los protones pasan y la ATP sintasa hace ATP. Utiliza la fuerza, es como una central hidroeléctrica, ¿viste? El agua pasa por las turbinas giran y eso hace energía. Y acá en vez de agua lo que tenemos son protones. Protones que vuelven hacia el interior de la mitocondria y la ATP sintasa es como una turbina. Usa la fuerza de ese movimiento para hacer ATP. Pregunta. Sí, Vero. Los protones cuando ingresan al espacio intermembranal, ahí, sí. ¿qué hacen? Se quedan ahí. Hasta que el quedan ATP ahí, hasta que el ATP sinasa abra las puertitas y vuelvan a la mitocondria y ahí formar la energía. Exacto. La ATP sintasa es como la represa hidroeléctrica, ¿viste? Que abre las compuertas y permite que el agua pase y eso hace energía. Lo mismo pasa acá. La ATP sintasa abre las compuertas y permite que los protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria y eso produce energía. Y entonces, es todo el proceso, pero los protones en sí, en la membrana ¿En el espacio intermembrana? El espacio intermembranal, o sea, quedan ahí nada más instalados hasta que se produce. Es que la ATP sintasa va a estar funcionando todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Esos protones van hacia ahí. Entran, vuelven a salir y ahí forman la energía. Exactamente. Perfecto. O sea que no está regulada la puerta. No está regulada la puerta. Funcionan y los deja pasar todo el tiempo. Depende cuán rápido funcione la cadena respiratoria. Si necesitamos mucha energía, ¿vieron que nosotros hablamos recién que cuando necesitamos energía todo se acelera? Entonces, cuando necesitamos energía, todo se acelera. Se produce más NADH, más colectivos de electrones se producen. Esos colectivos van a la cadena respiratoria y hacen que funcione más rápido, porque tengo un montón de colectivos llevando electrones. Y ahí se produce más ATP. Más rápido.
¿Qué, Vero? Que ahí cuando nosotros necesitamos mucha más energía, la puerta de ATP asesinasa se abriría más rápido, entonces volverían otra vez los electrones para formar más energía. Exactamente. Los protones están pasando todo el tiempo hacia el interior, cuando necesitamos energía. Porque todo el Claro, metabolismo oxidativo se acelera. por eso. ¿Sí? Yo sé que es un tema que es difícil, van a tener que por ahí volver a ver la clasecita. Falta una cosita que tenemos que ver, nada más, una vía metabólica más y terminamos la clase. Pero yo sé que es un tema más complejo, la parte de metabolismo, tienen los videitos complementarios, tienen material de lectura. Sí van a tener que leer un poquito más, ¿está bien? Van a tener que leer un poquito más. ¿Sí? Van a tener que volver a verla sí o sí a la clase para entenderlo bien, bien. Y porque no es tan fácil el metabolismo, ¿sí? Por ahí las otras clases eran más como copadas, más relajadas. Esta es un poquito más pesadita. Pero es copado, porque yo sé que ustedes ahora lo ven como algo que tienen que estudiar. Pero piensen que esto pasa en todas sus células. Todas sus células están en este mismo momento con sus cadenas respiratorias haciendo energía. Eso es re loco para mí. No sé, por Claro, ahí. porque no es un proceso ajeno a nosotros. No es un proceso ajeno a usted. Acá es donde se complica todo, dice Eli. No es un proceso ajeno, no, no. Ustedes están hablando, se están moviendo porque sus células de esta manera que les acabo de contar están produciendo energía con la tostada que ustedes se comieron en la mañana. Entonces no es un proceso ajeno para nada a ustedes. Pasa que por ahí no tomamos dimensión. Pero todo esto que estamos viendo ocurre día a día, segundo a segundo en nuestras células. Decime, Claro, Vero. ¿viste en el ayuno, los ayunos intermitentes? Sí, Bueno, ahí se estaría activando de que la energía que guardamos, viste que nosotros el cuerpo te guarda un poco de energía, o sea, sí, guarda, sí, energía sería, ¿no? sí. Entonces, cuando vos no le das alimento, el metabolismo lo que hace es comerse toda esa energía que teníamos guardada, Puede ¿no? ser. ¿Sí? A Entonces nosotros es cuando ahí, tenemos algunas maneras de de reservar energía, digamos. Una de esas sí, formas es el glucógeno que acabamos de ver y ahora vamos a charlar de eso. Producir que cuando el cuerpo glucógeno y cuando el cuerpo lo sí, necesita, porque no estamos comiendo, rompe ese glucógeno y lo usa. y lo usa, claro. Una de Entonces ahí esas, es como que ahí se activaría también el metabolismo, o sea, de sí, esa forma sí, sí, sí. adelgazaríamos. Ahora lo que nos toca ver, no sé, ponele. Ahora lo que nos toca ver es eso, cómo producimos ese glucógeno. En los momentos en los que tenemos mucha glucosa en la sangre, decimos, bueno, vamos a guardar un poquito de esa glucosa. Y vamos a guardarla, en nuestro caso, en las células del hígado y del músculo en forma de glucógeno. ¿Está bien? Sí. Bueno, que Susi, no te preocupes, Susi. Eh, esta vía metabólica que se llama glucogenogénesis es una vía que parece compleja, pero no lo es. Así que vamos a ver esta vía. Primero quiero que charlemos un poquito de qué vamos a usar para producir el glucógeno. ¿Sí? Para producir el glucógeno necesitamos una glucosa que se llama glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato tiene en el carbono 1 un grupo fosfato. Por eso se llama glucosa 1-fosfato, no tiene mucha complejidad. Pero ¿qué pasa? Esta glucosa está triste. ¿Está triste? Está triste, esta glucosa. No quiere formar el glucógeno. Esa glucosa dice, yo no voy a hacer una mierda. No tengo ganas de hacer nada. Como la gente que no ve la teoría. No tengo ganas de hacer nada. ¿Sabes qué? No voy a hacer nada. No voy a mirar la teoría, no voy a hacer nada. En el caso de la glucosa 1-fosfato dice, no voy a hacer glucógeno. No tengo ganas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder producir el glucógeno a partir de esta glucosa? Transformarlo en una glucosa feliz. Activarla. ¿Sí? Y para eso vamos a transformar esa glucosa 1-fosfato en otra glucosa que está feliz, que es la UDP-glucosa. Le vamos a unir esta molécula que se llama UDP,
¿sí? A la glucosa le vamos a intercambiar, le vamos a sacar el grupo fosfato y le ponemos otra cosa que es el UDP. Y ahí la glucosa va a estar contenta y feliz, ¿sí? Y esta glucosa dice, ¿sabes qué? Sí quiero formar el glucógeno, vamos a hacer glucógeno, ¿sí? Esto se llama activación de la glucosa. Porque antes estaba triste y no quería formar el glucógeno y ahora está contenta y dice, ¿sabes qué? Sí, voy a formar un montón de glucógeno, voy a unirme con otras glucosas y voy a formar un montón de glucógeno. Importante esto, yo no les voy a decir lo que es el UDP porque les voy a complicar la vida. Sí entiendan que hay que activar esta glucosa y lo hacemos cambiando ese grupo fosfato por otra molécula que es el UDP, que se llama uridindifosfato. No les voy a complicar la vida, no me parece necesario, mientras que entiendan que es necesario activar a la glucosa, transformar esa glucosa que está triste en una glucosa contenta que tenga ganas de formar el glucógeno. ¿Sí? ¿Está bien? Es como mandar la terapia. La mandamos a terapia. Glucosa, pare de estar triste y póngase a hacer glucógeno, exactamente. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Ahora, ¿qué necesitamos para empezar a producir el glucógeno? Acuérdense que el glucógeno son un montón de glucosas unidas entre sí. Lo primero que necesitamos es una proteína que se llama glucogenina. La glucogenina es una proteína que va a comenzar la producción de glucógeno. ¿Cómo lo va a hacer? Va a unir a una glucosa a ella. Va a agarrar una glucosa de estas que están contentas, le va a sacar el grupo UDP y la glucosa contenta, ay, me quedó rara, la glucosa contenta la va a unir a ella, ¿sí? Entonces la primer glucosa se une a ella, después agarra otra glucosa y la une a la anterior, después agarra otra glucosa y las va uniendo, es la que da comienzo a la producción de glucógeno. La glucogenina termina uniendo aproximadamente 8 glucosas a ella, ¿sí? Toda esta primer tirita de glucosas están unidas a ella, ¿sí? Y después, una vez que ya tenemos esa primer tirita de glucosas, viene una enzima que es la principal, que se encarga de producir el glucógeno, que es la glucógeno-sintasa. La glucógeno-sintasa va a tomar la posta ahora de la producción del glucógeno y usando esas glucosas que están contentas, las va a agarrar y las va a seguir uniendo. Entonces, fíjense, empieza la glucogenina, pero después sigue esta enzima que es la glucógeno-sintasa, que agarra las glucosas y la une. Pero, ¿qué es lo que sucede con la glucógeno-sintasa? La glucógeno-sintasa solamente puede agregar glucosas por enlaces alfa-1,4. Espero que esto se acuerde. Acuérdense que las glucosas tienen diferentes tipos de enlaces químicos, ¿sí? Entre sí, pueden tener. El enlace alfa-1,4 es este enlace que une el carbono 1 con el 4 de otra glucosa. La glucógeno-sintasa solamente puede generar este tipo de enlaces. Entonces, si dejamos que la glucógeno-sintasa actúe, lo único que va a hacer es hacer una tirita larga de glucosas. Unidas, carbono 1, 4, 1, 4, 1, 4, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Entonces lo que vamos a generar es una tirita larga de glucosas, larguísima de glucosas. Pero el glucógeno no es eso. No sé si se acuerdan lo que es el glucógeno. Pero el glucógeno tiene un montón de glucosas unidas por enlaces alfa-1,4, pero también tiene muchas ramificaciones el glucógeno. Entonces, si solamente actúa la glucógeno-sintasa, el glucógeno no va a tener ramificaciones. Porque lo único que puede hacer la glucógeno-sintasa es unir las glucosas por enlaces alfa-1,4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el glucógeno tenga ramificaciones? Va a actuar una enzima que tiene un nombre muy difícil, que es enzima ramificante. Aprovechen que es el nombre más pavo que van a escuchar de las enzimas. Enzima ramificante. La enzima ramificante genera las ramificaciones del glucógeno. Porque de nuevo, si dejamos que solo actúe la glucógeno-sintasa, tenemos una tirita larga de glucosas, pero nunca las ramificaciones. En cambio, la enzima ramificante, como su nombre lo indica, genera las ramificaciones. ¿Cómo logra hacer las ramificaciones? Se los voy a explicar para que les quede claro, pero
Es súper pavo, ¿no? Lo que hace la enzima ramificante es lo siguiente. Corta a la tirita que se viene produciendo y todo esto, todas estas glucosas, las pega acá arriba por una ramificación. Y lo que queda es esto. Una ramificación es un enlace alfa 1,6. Entonces, fíjense, todas esas glucosas que sacó de abajo las pegó arriba por una ramificación. Y la glucógenosintasa sigue actuando, a ella no le importa nada, no le importa nada. Lo que hace la enzima ramificante es de vez en cuando corta y pega y hace una ramificación. Entonces, la glucógenosintasa sigue, viene esta, corta y pega y ramifica. Sigue, corta y pega y así sucesivamente para que queden las ramificaciones como tienen que quedar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La glucógenosintasa sigue actuando, sigue pegando, sigue, pero después viene la enzima ramificante, corta y pega ahí arriba. Y así va generando las diferentes ramificaciones. ¿Entienden eso? Se llama enzima ramificante, ¿está bien? Lo que hace es ramificar esto que se va produciendo. Y lo que va a suceder es que al final me va a quedar una molécula muy ramificada. Voy a tener primero una tirita de glucosas y ahí una ramificación, otra ramificación, otra ramificación, otra ramificación, otra ramificación, otra ramificación, y así sucesivamente. El glucógeno es una molécula muy ramificada, es una molécula de glucosas muy ramificada. Y gracias a la enzima ramificante, esto se puede hacer. Si solo actuara o actuase la glucógenosintasa, solamente me quedaría una tirita larga de glucosas, no me quedaría con ramificaciones, ¿lo entienden? Si solo actúa la glucógenosintasa, me quedaría una tirita así. Chau. Un embole. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Dale, Vero, no te preocupes que ya terminó. Ya terminó la clase. Gracias, profe. De Chao, nada, hasta luego. besitos, repasen. Chau. Bueno, chicas, terminamos la clase de hoy. ¿Sí? La terminamos ya, así que tranqui, sean felices. Ahora, ¿quieren preguntar algo respecto de la síntesis del glucógeno? El glucógeno es la forma en la que guardamos un laberinto. Exacto, el glucógeno es la forma en la que guardamos la glucosa cuando tenemos de más. Tenemos de más y decimos, como nosotros, hacemos empanadas tenemos que invitar a comer a alguien. Hacemos empanadas de más, no las tiramos. Hacemos empanadas de más y no las tiramos, las guardamos en la heladera. Lo mismo hace las células con la glucosa. Si le sobra glucosas, las que sobran, las guarda. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? No, profe, está bastante clarito. Bueno, yo sé que es un montón, pero bueno, ya estamos casi terminando la materia. Así que métanle un poquito de energía a repasar estas clases y demás, así podemos... Sí, es largo, pero métanle un poquito de energía. Dale, Eli, míralo varias veces. Y pregunten, porfa, métanle mucho ATP, tal cual. Y pregunten todo lo que necesiten, aprovechen las clases prácticas también. Miren el videíto complementario, métanle un poco de energía porque yo sé que esto es más difícil porque es la parte bioquímica, pero también nosotros le metemos toda la onda posible para que no sea tan difícil. Así que aprovechen todo lo que intentamos hacer para que Sí, le profe, se vaya. renota. Un Le esfuerzo estamos metiendo un importante. esfuerzo. Bueno, chicas, y nos vemos la clase que viene, ¿está bien? Nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene, creo, si no me equivoco, es metabolismo de lípidos, así que vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a enfocar en los lípidos, ¿sí? Está Eli, bien. bien. Metele onda que vas a poder, porque está todo lo más simple posible. Bueno, chicas, nos estamos viendo. Ahora en un ratito